Calderón Cardoso es un historiador mexicano que ha dedicado su vida a documentar la historia del fútbol y los mundiales. Ha escrito 30 libros, de los cuales 28 están dedicados al fútbol, incluyendo coberturas de eliminatorias mundialistas. Su vocación por escribir nació en la infancia, impulsada por momentos familiares que marcaron su destino, y nos da un enorme gusto que nos pueda acompañar hoy en el programa, hoy que se inicia la 23ª Copa del Mundo aquí justamente en nuestro país y justo en el estadio que albergó también los mundiales del 70 y del 86. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenos días, Pascal. Es un gusto estar en tu programa, aquí para lo que gusten y manden. Bueno, pues me ha tocado leer tus crónicas, muy interesantes todas ellas, episodios que han marcado al fútbol mexicano. ¿Cuál es tu sentimiento el día de hoy? Pues mira, como historiador, obviamente con todo lo que hemos visto, se supone que la historia está para que no se repita, ¿no? Para eso la estudiamos, para no repetir hechos que han causado ciertos malestares o que han sido malos para nuestra nación. Y desgraciadamente en todo lo seguimos repitiendo. En este caso no aprendemos de lo mal que se ha hecho. Hemos tenido un proceso bastante terrible para este mundial, en el que tenemos, por ejemplo, 9 extranjeros en cada equipo y aún así quieren sacar delanteros mexicanos. Decimos que no hay, pero pues los tenemos copados, ¿no? Entonces, 3 entrenadores en un proceso mundialista son muchos, pero bueno, como aficionado yo espero que México pueda tener una buena Copa del Mundo. Obviamente no esperamos que sea campeón, ojalá lo fuera, pero me encantaría que por lo menos llegáramos al 6º partido, que sería el 5º partido de los mundiales anteriores, pero ahora por la cantidad de equipos que tenemos, pues necesitamos el 6º para por lo menos hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Las mejores actuaciones de México, por lo menos en el lugar en el que terminó el Mundial, han sido en los que hemos tenido en casa. Pesa mucho la localía, ¿verdad? Sí, la localía es primordial. En México 70 solamente había 16 equipos, llegamos a cuartos de final. En México 86 ya había 24 equipos, llegamos a cuartos de final, y es el único en el que hemos jugado el famoso 5º partido. Y México pues tenía para hacer mucho más, ¿no? Ese partido ante Alemania se debió haber ganado. El gol que le anularon a Agüero Cruz no era, ya con VAR no se hubiera anulado. Y luego en la tanda de penales, pues que es también un coco que tenemos, generalmente nos va mal en penales, y ahí se terminó todo. También el hecho de que México haya abandonado el Azteca para jugar en Nuevo León fue un hecho también que pesó en la localía, y lo mismo ocurrió en el 70, ¿no? Cuando abandona el Azteca para ir a jugar a Toluca por los malos cálculos directivos, que pensaban que México no iba a quedar en primer lugar, y le apostaron a que el segundo siguiera en el Azteca y el primero saliera, ¿no? Y quedamos en primero, y mira, es lo que te decía, que hay errores directivos muy fuertes, pero bueno, la localidad sí pesa demasiado. Y ahora dices, pues tendríamos que ganar, tendríamos que pasar de la fase de grupos, ganar el 4º y el 5º, y el 6º sería el 5º de antes, ¿no? Exactamente, el 6º sería el 5º de antes. Ahí ya las cosas se dificultan por la cantidad y la calidad de equipos que hay. Ahorita fase de grupos debería ser muy fácil, pasan inclusive los mejores terceros lugares. Ajá. Y ya con esto pues deberíamos de tener grandes posibilidades. Ahora por el grupo que le tocó a México, inclusive debería de ganar el primer lugar, seguir en el Estadio Azteca para la siguiente ronda, y luego ya le tocaría salir hacia Estados Unidos, pero todos sabemos que pues en Estados Unidos también somos locales, y ahí depende de los rivales y de la suerte para ver si logramos avanzar más o ya nos quedamos ahí. ¿Qué diferencias ves tú entre los 3 mundiales del que México ha sido sede? Bueno, son épocas completamente diferentes. Hacia el 70, pues estábamos viviendo toda esta parte del milagro mexicano, teníamos una economía muy sólida, acabábamos de organizar los Juegos Olímpicos del 68. En todos los momentos hay crisis sociales, ahí nos tocó vivir la crisis del 68, la crisis estudiantil, lo de Tlatelolco, estábamos a 2 años de eso.
pero bueno, México tenía, como bien dice, una economía sólida. El equipo mexicano no estaba tan bien preparado como si lo estuvo, por ejemplo, México 86, otra época también diferente que tuvimos como crisis lo del terremoto del 85, pero la preparación fue prácticamente de un año, muy bien planeada, muy bien pensada, creo que es la mejor preparación que hemos tenido en la historia. Y en el momento que vivimos actualmente tenemos otras crisis económicas diferentes, tenemos, por ejemplo, hoy posiblemente 8 marchas y que vayan todas rumbo al estadio, esperemos que no ocurra así, pero también tenemos crisis económicas diferentes o crisis sociales más enfocadas a otras cuestiones, y la preparación de México en este mundial no es tan buena como la del 86, pero bueno, esperemos que hagamos algo histórico. Ahora, tú que has seguido la historia del fútbol mexicano, la historia de la participación de México en los mundiales, pues tenemos, digo, como dato, 62 goles a favor, 101 en contra. El partido de hoy sería el partido número 61. ¿Qué balance harías tú de la participación de México en las Copas del Mundo? Bueno, obviamente, considerando desde el Mundial del 30, que es la primera vez que participamos, y luego de ahí hasta el 50, y del 50 al 66 fueron consecutivos, luego el 70 pues en casa. En los años 70 tuvimos la desgracia de no estar en el del 74 y en el del 82. En el 78 nos fue terrible, último lugar, y luego en el 90 por los cachirules pues no participamos, y a partir del 94 para acá hemos estado en todos. Después de Brasil es la única selección que ha avanzado en más copas del mundo a la siguiente ronda, y obviamente el balance es muy desfavorable, sobre todo por las primeras copas del mundo. Ya si consideráramos del 94 para acá, pues el balance sería diferente. Esta es la octava vez que nos toca abrir en copas del mundo, que es algo también histórico para México. Es el único país que lo ha hecho en 7 ocasiones, ya esta viene la octava, y tampoco nos ha ido muy bien en partido de apertura porque no hemos ganado, ¿no? Nos ha tocado abrir contra Brasil, contra Sudáfrica, por ejemplo, entre otros, contra Francia, y es la primera vez tal vez que ganemos el primer partido de apertura en Copas del Mundo, y que podamos hacerlo por el rival que tenemos. No hay que menospreciarlo, pero creo que hay grandes posibilidades de que México gane su primer partido abriendo una Copa del Mundo. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque costó mucho trabajo hasta que México consiguió su primer punto en un mundial, ¿no? Sí, por ejemplo, hacia el Mundial del 1930, México vivía el fútbol romántico, no éramos profesionales. Fuera del país solamente habíamos estado en los Juegos Olímpicos del 28 en Ámsterdam. Esta significaba nuestra segunda salida al mundo. Y bueno, pues el viaje a Uruguay no fue nada fácil, se perdieron balones en el barco, no se podía entrenar bien. Los jugadores llegaron también un poco pasados de peso algunos porque no se podía entrenar en el barco. Y finalmente, pues sí, abrimos el Mundial contra Francia, perdimos terriblemente, no ganamos ninguno de los 3 partidos, fueron goleadas, y la suerte que tuvimos fue de que México arrancó dando la primera patada en ese momento, patada inicial. Un mexicano, el que anota el primer gol es el Trompo Carreño. Trompo Carreño, sí. También pues convertimos el primer tiro penal en unas Copas del Mundo. O sea, tenemos varias cosas interesantes, pero futbolísticamente nos fue mal. Para el Mundial del 34 inclusive llegamos a ir hasta Italia, porque el último partido eliminatorio contra Estados Unidos no se jugó ni en territorio mexicano ni en territorio norteamericano, fue en Italia directamente para inaugurar un estadio, y Benito Mussolini hizo la invitación que se jugara este partido allá. México pierde 4-2, queda fuera, ni siquiera antes de iniciar el Mundial, queda fuera de la Copa del Mundo, se tiene que regresar. Como México pensó que iba a calificar, los directivos pensaron que íbamos a llegar inclusive a la final. Los boletos se compraron para 2 días después de la final. México tenía que conseguir dinero para el regreso, y lo único bueno que tuvimos ahí
fue que los primeros 3 jugadores mexicanos para jugar en el extranjero salieron de esta selección. Los 3 jugando en España, Carlos Laviada, el Pirata Fuente, 2 de ellos que son los que más triunfaron. Y luego ya de ahí hasta el Mundial del 50 nos toca participar de nueva cuenta en Brasil. En eliminatorias nos fue bien. Participamos directamente en el 50, 54, 58, que es cuando México consigue su primer empate en la historia ante Gales. Luego 62, que hasta ese momento es el mejor mundial para México, se pierde ante Brasil 2-0 y la diferencia fue Pelé en realidad. Luego jugamos contra España y es el famoso gol de último minuto, cuando Fernando Marcos está narrando y dice, queda un minuto para que termine el partido, iban empatados. Dice, pero recuerden que el último minuto también tiene 60 segundos y en ese minuto España nos anota, un descuido de la saga mexicana, perdemos 1-0 y después ganamos 3-1 nuestro primer partido en Copas del Mundo, te digo, fue el mejor mundial hasta el momento. En el 66 tenemos 2 empates y una derrota, la derrota es justamente ante el país anfitrión de Inglaterra, y la Tota Carvajal juega su 5ª Copa del Mundo ante Uruguay, un 0-0 que es además para él el mejor partido de sus 5 mundiales, y luego ya vendría México 70, lo que les decía de no participar en el 74 porque fuimos eliminados en el premundial de Haití, 78 último lugar del mundial, 82 no fuimos porque fuimos eliminados en el premundial del 81, y luego viene México 86, que es nuestra mejor Copa del Mundo, y cuando parecía que de ahí despegábamos, viene el famoso caso de los cachirules. México es castigado por 2 años en toda la eliminatoria de todas las selecciones, desde juveniles hasta mayores. No participamos en el 90 y a partir del 94 para acá hemos tenido los mejores años, salvo el mundial pasado, que por primera vez no pasamos a una segunda ronda. Bueno, ¿y cómo sientes las posibilidades? Decías, debe ganar su grupo, debe avanzar en primer lugar, y luego, pues paulatinamente se irá aumentando el nivel de exigencia. Sí, yo creo, te digo, no me gusta ser pitonizo porque soy historiador, pero Sí. como aficionado creo que avanzará en primer lugar, ganando 2 o 3 de los partidos del grupo. Nos debería tocar un tercer lugar en la siguiente ronda, que no debería ser tampoco dificultad. Sí. Y ya en el siguiente partido depende de quién nos toque, que puede ser un Inglaterra, un Bélgica, no sé. Entonces depende mucho de cómo queden los otros grupos. Sí. Y ahí sí ya las cosas se ponen más difíciles, pero pues tenemos que aprovechar la localía lo más que se pueda. Carlos, por último, si te quedaras con una sola anécdota, has escrito muchísimas y todas muy buenas, muy interesantes, pero si te fueras a quedar con una anécdota que ilustra, digamos, el paso de México por los mundiales, ¿cuál sería? Mira, es una anécdota que además ocurre fuera de las canchas. En 1970, después del segundo partido que ganamos ante El Salvador, que además es el mejor marcador que hemos tenido porque 4-0, se anotaron ¿no? 4 goles. La gente salió a festejar al Ángel. Nadie les dijo que fueran, nadie se puso de acuerdo, pero la gente empezó a llegar desde la tarde al Ángel de la Independencia y se empezaron a juntar, y ya para la tarde-noche pues había cientos de personas, que eso es increíble porque ahorita lo vemos común, que cada vez que gana México o que hay un partido interesante, la gente suele acudir al Ángel de la Independencia, pero esto se da el 7 de junio del 70 por primera vez, y ya para la tarde-noche, pues carros, personas, extranjeros, hay inclusive anécdotas donde extranjeros se acercan a gente de la prensa mexicana y les dicen que es increíble cómo se festeja en nuestro país, porque en otros países no sucede así, y el reportero dice, pues es que también para nosotros es increíble porque esto no había sucedido. Entonces se llenaron páginas y páginas de los diarios y como algo muy novedoso que la gente saliera a festejar justo al Ángel. Totalmente No al Zócalo, espontáneo, a ¿no? otras plazas, sino al Ángel de la Independencia. Y espontáneo, totalmente. Totalmente espontáneo, y mira que hoy en día seguimos con esto, ¿no? Y para el 86, pues te puedo decir que lo de la ola, Sí. que se juega un partido primero amistoso entre México y Argentina en el 84,
y ahí la gente del partido no estaba tan entretenido, y lo mismo espontáneamente se empieza a festejar, a alzar las manos y hacerse por grupos. El cronista que está ahí, que está animando en el estadio, se da cuenta de esto y les pide que lo sigan haciendo, y ahí se crea la ola que además marcó también un parteaguas para las Copas del Mundo, porque en todos lados ya se festeja con la ola mexicana. Sí. Pues Carlos, un placer conversar contigo. Realmente muy recomendable tu trabajo como historiador, y qué bueno que pudimos platicar esta mañana. Un gusto. Aquí cuando gusten estamos presentes Qué con amable, ustedes. qué amable. Carlos Calderón Cardoso, historiador del fútbol mexicano.